Amados hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Jonathan Hernández y les doy la bienvenida al podcast Las Maravillas de Dios, el nuevo programa de la Iglesia Cristiana, la Divina Trinidad. La Santa Biblia dice en Daniel capítulo 4 versículo 2: «Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Es necesario compartir lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso, en este programa conoceremos los testimonios de hermanas y hermanos contados con sus propias palabras». En esta ocasión, la hermana Hilda Martínez nos cuenta un poco de los milagros que el Señor ha hecho en su vida y la de su familia. Así que, escuchemos las maravillas de Dios. Bueno, que Dios les bendiga. Mi nombre es Hilda Martínez Hernández. Se puede decir que conozco al Señor desde niña, pero no crecí, no había aceptado a Cristo. Yo solo escuchaba pues lo que me enseñaban en el templo las hermanas, pero yo, aunque iba al templo, hacía cosas que a Dios no le agradaban. En la secundaria, yo cuando empecé a ir a la secundaria, pues me comportaba como alguien que no conociera a Dios. Me llegué a pelear varias veces con compañeras de la escuela. Mi forma de hablar pues no era conforme a lo que pues yo había escuchado en el templo, y pues sí, a mí me daba pena el comportarme así, pero pues por pertenecer a un grupo de compañeras, yo lo que ellas hacían pues lo hacía. A los 17 años yo fui cuando acepté a Cristo. Lo que motivó esa decisión fue cuando yo ya salí de la secundaria, realmente pues fue que pues seguía igual yendo al templo. Un día dije: Señor, ya estoy cansada de, pues en la palabra de Dios se llama hipócrita, porque yo iba y aparentaba una cosa pero hacía otra. Y yo le decía al Señor: yo no quiero seguir siendo así. Y quiero ser diferente, quiero aceptarte, y en ese tiempo pues se acercaba lo de la escuela bíblica y me habían tomado en cuenta pues para trabajar para la obra de Dios, y dije: yo no puedo enseñarle a los niños algo que pues yo no estoy viviendo. Y por eso tomé mi decisión y el Señor me alcanzó y pude bajar a las aguas bautismales antes de empezar a trabajar en la obra del Señor. En donde yo empecé a trabajar es en la iglesia pues del MIEPI, y desde ahí pues empecé a trabajar en la obra del Señor, en las escuelas bíblicas, en el grupo de niños. Siempre me ponían en lo que eran grupos de menor edad. Los retos en los que me enfrenté fue más que nada en el círculo familiar, porque en ese tiempo mi papá pues no iba al templo, y entonces a él no le parecía que fuéramos al templo. Se enojaba, decía que si nos íbamos a encontrar la puerta cerrada. Varias veces fue que llegamos a la casa y no estaba abierta la casa. Tocábamos y ya él salía después de un buen rato a abrirnos, y estaba muy enojado, y siempre eran muchas discusiones con mi mamá. Nosotros orábamos por él ciertamente, pero él estaba en ese tiempo pues no, estaba renuente a las cosas de Dios, no iba al templo, y ese fue el reto al que nos enfrentamos, a que pues él decidiera ir al templo y volverse a Cristo, pero no fue hasta mucho más después de mucho tiempo que él volvió a Cristo, pero pues fue en un tiempo en que él ya no estaba con nosotros. Pues después de casarme,
fue un reto muy grande porque empecé a tener bebés y para mí fue como muy complicado, se puede decir, esta nueva vida. Mis hijos han sido una obra maravillosa para mí porque un milagro, porque todos mis hijos, los 4, no han nacido de 9 meses. Ana Keila, la primera niña que pues Dios me dio, ella nació a los 8 meses, estuvo también internada en el hospital por una semana. Yo tuve preeclampsia, me puse muy mal, se me subió mucho la presión. Segundo bebé que Dios me dio, que fue Carlos Joel, igual nació a los 7 meses, se me rompió la fuente antes, tuvieron que inducirme a parto y también fue pues un milagro de Dios. La tercer bebé que también Dios me dio, pues ahí vi más milagro de Dios porque ella nació a los 7 meses, antes de cumplir los 7 meses, y también fue porque se me acabó el líquido amniótico y fui al hospital y como estaba muy chiquita antes de cumplir los 7 meses, me dijo el doctor que yo ya no tenía líquido y pues me tenían que inducir a parto, pero que iba a ser cesárea y que tenía que firmar un papel en donde yo me hacía responsable pues de cualquier cosa que pasara porque era muy riesgoso pues la operación, tanto para mí como para el bebé. Y ahí vi su mano bendita de Dios porque todo salió bien aparentemente, pero después de que mi hija nació, pues pasaron como 5 días cuando el doctor me dijo que mi hija tenía una enfermedad muy complicada y que tenía que hacerse una operación para que la bebé pudiera estar bien. Y me dijo que pues si autorizaba esa operación. Le dije que sí, que pues hiciera todo lo que estaba en sus manos, el cirujano, para que la pudiera operar. Me dijo que a la bebé le estaban pasando obviamente los medicamentos por las venas, pero estaba muy chiquita, ella pesó 1,200 y entonces pues se le rompían las venas, y el doctor me dijo que para hacerle esa operación le tenían que poner un catéter y la bebé estaba muy chiquita y entonces tenía que volver a firmar porque ese catéter podía perforar cualquier arteria del corazón o el pulmón incluso. Tenía que firmar para que yo me hiciera responsable por si la bebé le pasara algo, pues ellos pues sí se libraran de todo. Lo firmé y ya la iban a operar cuando me dijeron que si alguien estaba en la sala para que me pasara y estuviera conmigo en ese proceso, porque pues esa noticia a mí sí pues me dolió mucho, me puse muy mal y en esa ocasión estaba mi mamá, pasó al consultorio del doctor, estaba la enfermera y le dijo a mi mamá que si quería ver a su nieta, quizá esa era la última vez que la podría ver, y mi mamá dijo que sí, que iba a pasar a verla. La pasó a ver y ella me comenta que se puso a orar y que le decía al Señor, Señor, está esta bebé en tus manos, si es tu voluntad, haz tu obra. Y la bebé pues le movía la manita, ¿verdad? Y ya salió y me dijo el doctor que pues le iban a hacer la operación. Y gracias a Dios se le hizo la operación. Ella tenía enterocolitis necrotizante. Le tuvieron que quitar 8 centímetros de intestino y le tuvieron que poner por un tiempo pues una bolsita en la cual ella tenía que pues por ahí hacer sus necesidades.
ahí empezó, pues se puede decir, otro proceso pues complicado para mí, para mi familia, para todos, porque después de esa operación a nosotros nos las dieron, fuimos a la casa. Antes nos habían enseñado cómo cambiar pues esas bolsitas, pero la piel de mi bebé, de Berenice, era muy, muy delicada, pues obviamente tenía como 20 días de nacida y a mí me dolía mucho porque el cambiarle la bolsita era pues rasgarle, se puede decir, su pielecita, le salía sangre. Yo no podía, yo le dejaba el trabajo a mi esposo o a mi mamá, porque cuando yo le empezaba a quitar la bolsita, yo veía cómo se desgarraba su piel y me dolía mucho. Me acuerdo que ella, después de la operación, le dio neumonía 2 veces y regresábamos al hospital. Y esa ocasión después de 2 meses nos las dieron de alta. Después de esos 2 meses regresamos al hospital nuevamente porque ella tenía neumonía y estuvo internada. A nosotros nos habían dicho que para hacerle la operación a Berenice, ella tenía que pesar por lo menos 5 kilos. Ella pesaba solo 2 kilos 200. No subía de peso. Incluso en el hospital le tuvieron que transfundir, se dice, sangre 2 veces para que ella subiera de peso, porque si ella no pesaba por lo menos esos 2 kilos, no me la podían dar de alta también. Y sí pesó los 2 kilos. Para hacerle la operación ella tenía que pesar 5 kilos para volverle a conectar en el intestino que a ella le habían cortado y que esta enfermedad había perforado su intestino. Y entonces cuando fuimos al hospital ella seguía pesando pues 2 kilos 400, muy poco, y el cirujano la vio y vio su herida, y mi esposo y yo le dijimos que pues ya no podíamos con esa situación, estaba muy lastimado su estómago, y dijo el doctor, el cirujano, que la niña ya no iba a salir. Dice, le vamos a hacer la operación. Antes de la operación siempre te dicen que pues te despidas de tu bebé, que hables con ella por cualquier cosa, porque esas operaciones son muy complicadas, muy difíciles, porque precisamente el cuerpecito está muy chiquito, muy pequeñito, y se les complica más al cirujano. Claro que mi familia, mi mamá, todos estábamos orando para que el Señor obrara, y gracias a Dios se hizo la operación. Sí fue muy larga la operación, pero gracias a Dios todo salió bien. Cuando yo la vi salir, le di muchas gracias a Dios. A ella la llevaron a terapia intensiva, y ahí yo le iba a ver, pero yo le daba gracias a Dios porque el cirujano me dijo, señora, su bebé salió muy bien, y yo ahí le di gracias a Dios y la iba a ver. Y yo me acuerdo que en ese tiempo pues yo le cantaba mucho el coro de una escuela bíblica de vacaciones, que es Las Promesas Divinas, el de Jesús es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y lo será por siempre. Y siempre lo cantaba porque yo decía, sí Señor, tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y yo sé que tú estás conmigo y estás haciendo la obra. Gracias a Dios mi hija pues apenas acaba de cumplir 6 años. Y para la gloria de Dios ella pues está bien. Después de sus 3 años ella ya no volvió al doctor, al hospital. Ella está bien para la gloria de Dios. Y así pues la última bebé igual también fue antes de tiempo. También se complicaron muchas cosas, pero el Señor me ha ayudado. Han sido
retos que sí son complicados porque pues a veces uno llega a preguntarle a Dios por qué estas situaciones, ¿no? Pero ahora entiendo que todo lo que pasa es por un propósito y que es para la gloria de Dios y es porque nos muestra su poder y nos muestra su amor y Él quiere que sigamos adelante. Que Dios les bendiga. En Hebreos capítulo 13, versículo 8, la palabra de Dios dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El mismo Dios que libertó a Israel de Egipto, el mismo que hizo caer los muros de Jericó, es el mismo Dios que escucha nuestras oraciones y responde conforme a su voluntad. Mi nombre es Jonathan Hernández y les agradezco habernos acompañado en este primer programa de Las Maravillas de Dios. Hasta el siguiente episodio, si Dios nos permite. Que el Señor les bendiga. Las Maravillas de Dios es un podcast de la Iglesia Cristiana, la Divina Trinidad, producido por el Ministerio de Multimedia. Les invitamos a escucharnos en Facebook, YouTube y Spotify.